Un cálido saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Nos encontramos en una nueva sesión del proceso de formulación de la política pública de ciencia, tecnología e innovación de Envigado. Hoy tenemos invitados fantásticos que nos van a hablar de los horizontes, de los aprendizajes y de los retos que tenemos como territorio. Mi nombre es Javier Vargas, director del Centro de Innovación, y es un placer para mí presentar a Jafet Ramírez, de la Secretaría de Desarrollo Económico. Jafet, ¿quién nos acompaña hoy? Javi, muchas gracias. Un verdadero placer para mí, no solamente contar con la presencia de nuestros dos invitados. Yo voy a dejar que ellos mismos hagan su presentación, Marcelo y José Alejandro. Ellos nos van a contar quiénes son, de dónde vienen, cuáles rápidamente son sus roles desde las organizaciones donde vienen. Y bueno, darles a todos la bienvenida. Con esto estamos llegando a nuestros últimos programas en este ciclo de construcción de política pública. Ha sido un camino que hemos recorrido juntos y que nos ha permitido llenarnos de muchas experiencias como las que nos van a alimentar el día de hoy nuestros invitados. Y bueno, no siendo más, Marcelo, un verdadero placer. Cuéntanos entonces de dónde vienes y cuál es tu rol en la organización donde estás. Muy bien, Jafet, muchas gracias. Mi nombre es Marcelo Rincón. Vengo de Densu, anteriormente una agencia, un grupo de agencias conocido como Isobar. Trabajo dentro de la organización dentro del cargo de Integrated Growth Solution. Es principalmente una visión que tiene la organización de tener y de poder brindarle a sus clientes soluciones integradas desde la necesidad y desde el portafolio que tenemos dentro de la agencia. Adicionalmente estoy con diferentes cargos dentro de la organización ya a nivel global, desde el lado de toda la parte de inteligencia artificial y adicionalmente de desarrollo de innovación. Y otra de las partes del cerebro que me ocupa a mí diariamente ya es el tema de desarrollo de datos y de modelos ya de prospección y acompañamiento ya a los clientes en términos de data. Muchas gracias, Marcelo. José Alejandro. Justo, Jafet, lo mismo que a Javier y a Marcelo, todos los que nos escuchan y nos ven. Importante, pues primero que todo, compartirles que llevo 29 años en la Cámara de Comercio Burrasur. Inicialmente fui su director de promoción y desarrollo, tocó estructurar toda la parte empresarial de la Cámara y actualmente como vicepresidente tengo la responsabilidad no solo de brindar todo el soporte interno a todas las áreas operativas de la entidad, sino liderar toda la estrategia de competitividad regional, particularmente todo lo que ha sido la articulación de las grandes apuestas que hoy las tenemos cifradas desde la Burrasur en el tema de la transformación digital, en el tema de la bioeconomía, en el desarrollo de proveedores, particularmente en el tema de partes y piezas aeronáuticas y el tema de astilleros menores, y fundamentalmente con una capacidad endógena del territorio que es el turismo ecosostenible. Ahí básicamente con esas apuestas dirigimos toda la estrategia competitiva y pues obviamente desarrollamos una visión prospectiva para buscar que este territorio sea cada vez más sostenible, pero económicamente también mucho más viable y con calidad de vida. Muchas gracias, José Alejandro. Bueno, antes de entrar en política, yo quiero conocer algo de sus experiencias en términos de ciencia, tecnología e innovación. Y me gustaría que nos contaran de algún suceso que les dejó una gran experiencia o una gran anécdota con un muy buen aprendizaje en términos de ciencia, tecnología e innovación en sus campos, en sus roles. ¿Qué historia tienen para contarnos con relación a ese concepto de CTI? Adelante, Javi. Okay. No, miren, primero que todo yo quisiera claridad en algo, y es que el tema de ciencia y tecnología e innovación hay que desmitificarlo. Creo que hemos vivido cargando un lastre profundo de pensar que primero que eso es un tema netamente tecnológico y de aparatos. Y lo segundo es de que es un tema para eruditos o para iluminados. Ninguna de las anteriores. Básicamente creo que todos los días, y eso lo vivimos experimentando desde la Cámara en los distintos programas, desde temas de productividad, desde temas de transformación digital, desde asuntos de fortalecimiento empresarial,
con la convivencia que tenemos particularmente con los empresarios, vemos que diariamente están haciendo innovación. Están haciendo innovación de proceso, están haciendo innovación de servicio, están haciendo innovación desde el punto de vista obviamente de su infraestructura tecnológica, pero de alguna manera estamos innovando. Y siempre pensamos que va a tener que llegar un señor con una parafernalia extraña a decirnos que por fin vamos a innovar. Entonces, quisiera dejar planteado en primer lugar es que a lo largo de toda esta experiencia empresarial que hemos tenido, y que evidentemente nos hemos relacionado con empresas que tienen un contenido de base tecnológica, de transformación digital, de experiencias digitales, como Isobar, Denso, es que realmente nuestras empresas del mundo real están todos los días haciendo innovaciones. Y nos hemos encontrado perfectamente con empresarios que han empezado de la nada, no han tenido metodologías ágiles, no tienen en este momento ningún tipo de mapas de empatía, no tienen un tema de Customer Journey, no desarrollan un Design Thinking, nada de estas cosas que hoy nos ayudan tanto a co-crear procesos de innovación. Pero finalmente, en su malicia indígena, si así lo podemos llamar, en su intuición y en su capacidad innata a veces, porque muchos de ellos ni siquiera tienen formación académica, están todos los días desarrollando proyectos de innovación que nos sorprenden particularmente. Y tengo que decirlo que la base empresarial de nuestra región surgió precisamente, una vez escribimos un libro que se llamaba Entre emprendedores, arrieros y campesinos, porque la base empresarial de nuestra región nació de campesinos que emigraron, que esos migrantes con su intuición y su capacidad de innovación crearon empresas, y que esas empresas hoy, muchas de ellas, son emblemáticas a nivel nacional. Por solo citar una, la tenemos aquí al lado, que era Peldar. Peldar nació como vidriera Caldas, en el municipio de Caldas. Nació precisamente en un tema absolutamente básico del sector, y miren después en lo que se convirtió. Así que realmente creo que todos los días, como Cámara de Comercio, somos testigos de la capacidad innovadora de nuestros empresarios, y damos fe de que definitivamente, si desmitificamos el concepto y le agregamos la cuarta revolución y le agregamos toda la sapiencia que se trae desde la academia en términos de innovación, podemos hacer cosas muy poderosas. Pero creo que tenemos que acabar con el concepto de que es que la innovación es un tema que llega por cuenta de unos cuantos eruditos, y no, es un tema que se construye a diario dentro del quehacer de nuestros empresarios. Bueno, yo comparto exactamente como esa misma visión y ese modelo de pensamiento. El tema de ciencia, tecnología e innovación, principalmente innovación, no es visto como de personas que tienen en algún momento un chispazo creativo, sobre todo digamos en la industria en la que yo estoy, desde el lado más de mercado de publicidad. Esas innovaciones no las vemos desde ese chispazo o ese momento de inspiración o alguna solución que nada más se le va a dar a algunos creativos o a la parte como directiva, de pronto a los grandes genios. Dentro de la organización hay algo muy bonito, y es que cuando ustedes han ido a las visitas, nosotros tenemos un laboratorio, y lo que hacemos a la entrada de la agencia hay un estante que tiene absolutamente como todos los nuevos accesorios, gadgets o nuevas opciones, digamos, tecnológicas desde el lado de la tecnología, que podemos ir adquiriendo dentro de la organización, y simplemente las ponemos como a disposición de todos, y empezamos a tirar cositas a ver qué es lo que va saliendo. Salen en la gran mayoría algunas oportunidades, pero principalmente lo que nos vamos encontrando son soluciones supremamente pequeñas que cuando empezamos a implementarlas se convierten en unas grandes innovaciones para las necesidades que vayan a tener las compañías. Eso inclusive nos ha puesto a nosotros como agencia, en términos de Envigado en Colombia, como una de las agencias ya a nivel global, como con más modelos de implementaciones de procesos de innovación. Por un lado, y del otro lado también siento que la forma en la que nosotros nos debemos acercar a esos grandes modelos como tan miedosos o como tan lejanos que pueden ser la innovación, la tecnología, yo creo que ya de pronto hablar de tecnología ya es un poco más cercano, pero esos procesos de innovación ya los podemos ver de una manera muchísimo más asequible o más fácil cuando están abiertos para todos nosotros.
Y eso lo entendió muy bien la agencia, y cuando empezamos simplemente a darles a todos que tenemos acceso, no sé, de pronto en su momento, pues cuando llamémoslo así como tan innovadores, acceso a unas gafas de realidad virtual, simplemente a un sensor de colorimetría, simplemente algún sensor de iluminación, pues qué podemos empezar a hacer y de qué manera nosotros podemos empezar a construir soluciones para las compañías que están con nosotros. Inmediatamente empiezan a salir como diferentes soluciones. Desde el lado ya inclusive de nuestra categoría, pues en el caso ya del mundo de la publicidad, eso ha hecho que nosotros como agencia seamos como algún ente raro que estaba por fuera de simplemente los creativos o de los copies, sino que ya empezamos a dar soluciones que tenían involucradas tecnología e innovación, no solamente pues la parte creativa. Eso hizo también a que desde el lado nuestro, a nivel global, empezaran como a mirarnos como con otra forma pues ya de analizar y de poder entender la forma en la que nos comportábamos. Yo creo que sí, para nosotros la ciencia, la tecnología y la innovación, lo importante es no volverla tan lejana ni tan, inclusive ni a veces ni siquiera tan aspiracional, de pronto como tan difícil de llegar a ello, como con alguna forma tan lejana de poder ser yo un innovador. Simplemente es que todos somos innovadores, pues todos tenemos en algún momento siempre que tener y que dar una solución innovadora a cualquier problema que nos está enfrentando. Perfecto, muchas gracias. Yo quiero retomar lo que ustedes me acaban de comentar, porque muchas veces cuando uno habla de ciencia, tecnología e innovación está rompiendo paradigmas, y uno de esos paradigmas, según les entiendo, es la idea de creer que ese concepto de STI está asociado a habilidades duras, ¿cierto? Y ustedes me acaban de decir que es completamente erróneo esa percepción, pero es una percepción que digamos que se tiene en el argot popular de creer que hay estereotipos. Entonces pensamos en que CTI es el ingeniero de gafas, la persona que no se socializa y todo lo demás. Y en ese orden de ideas yo quiero que ustedes me cuenten qué esperan de una política a la luz de esos paradigmas para poder encontrar un concepto de ciencia, tecnología e innovación que esté más ligado a separarnos de ese paradigma y trabajar en algo que en el mundo ya se ve, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden esperar ustedes de la política de CTI? A ver, yo les cuento una cosa que nos sucedió en la Cámara hace muchos años. A ver, la Junta Directiva nos llamó y nos dijo a la presidenta, a mí, ¿por qué se nos están muriendo tantas empresas? Realmente había un índice muy alto de mortalidad en esa época. Empezamos a hacer todo un rastreo. Y empezamos a identificar si era que faltaban instrumentos, si era que faltaban organizaciones de apoyo, si era que faltaba plata. No, la conclusión era muy simple, nos faltaban emprendedores. Y no es que no hubiese muchos, lo que pasa es que todo el mundo creía emprendedor, pero no estaba competentemente habilitado para ser emprendedor. Y eso significaba que uno tenía que ir a buscar dentro de toda la crisis dónde era que había que resolver el problema. Y el problema es que, al igual que el innovador, el emprendedor se puede promover, pero nace con sus capacidades. Uno nace con capacidad innovadora, uno nace con capacidad emprendedora. El problema es que el proceso nos hace que muchas veces nos anulen la capacidad de desarrollar esas capacidades. Y en ese sentido entonces nos fuimos a la educación. El concepto habilitante del desarrollo innovador y emprendedor está en la educación. Pero no en la educación de la cátedra puntual, no la educación de final de tubo, no la educación que te pone como prerequisito para graduarte que hagas un modelo de emprendimiento o un modelo innovador a través de una metodología X. No, es la innovación y el emprendimiento que se construye desde la promoción y habilitación de competencias y habilidades que están desde la educación inicial. Y por eso en el tema de emprendimiento nos fuimos a la base. Hoy por hoy la Cámara de Comercio de Burrasur impulsa los colegios públicos desde la base, desde la educación inicial hasta la secundaria, en desarrollar, promover e incentivar las competencias y las habilidades emprendedoras. Y ahora, en función del mundo digital, en temas de STEAM, para que desarrollen capacidades de ciencia, tecnología, matemáticas, etcétera,
en función del desarrollo y la programación de software. Entonces, volviendo al tema, si eso lo hicimos en emprendimiento y efectivamente encontramos que ahí estaba la brecha. O sea, el tipo no se muere porque es que no tiene capital semilla, no se muere porque no recoge suficiente capacidad de apoyo desde el punto de vista institucional, no se muere porque no haya instrumentos que le ayuden a diseñar un buen plan de negocio o a definir un plan financiero. Es porque el señor realmente no había sido realmente habilitado desde el proceso inicial de formación para que desarrollara una capacidad que le llegue a ser un emprendedor competente. Recuerden que en Colombia estamos en el ranking mundial de emprendimiento entre los países que más emprendemos, pero no nos han dicho que también estamos en el ranking de los que más destruimos valor empresarial, porque realmente la alegría de crear es una cosa, pero también si no tengo la capacidad para sostener esa creación, pues finalmente también estoy sumándole al saldo de la mortalidad empresarial. En innovación creo que una política pública de ciencia, tecnología e innovación tiene que generar una condición habilitante para que las futuras generaciones se la crean, la entiendan, la apropien y la desarrollen. Si no tenemos eso, no podemos seguir forzando a que un montón de personas que fuimos realmente preparados más como para un mundo donde unos piensan y otros hacen, no podamos tener la capacidad mañana de que la capacidad de pensar es de todos, igual la capacidad de hacer. Entonces sí creería que si no hacemos una transformación desde la condición educativa y esa política incide desde allá, lo demás va a ser un esfuerzo absolutamente inocuo. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día. Por eso es que el privilegio de la innovación, el privilegio de desarrollar empresas y el privilegio de tener éxito en muchas cosas es de unos pocos, porque se le está negando la posibilidad de que esa capacidad que está innata en el ser humano sea promovida e incentivada desde abajo. Yo puedo poner un caso sencillo. Mi hija desde muy chiquita fue emprendedora, estudiando en un colegio privado. Tuve que ir varias veces a firmar el acta de disciplina, que porque ella estaba vendiendo sus productos en el colegio. Y lo primero que yo iba ante los profesores, rectores y todo, era decía, la culpa es mía y la sigo apoyando. Ese solo ejemplito así pequeño de la experiencia de vida es transferible a todo el proceso innovador. ¿Cuántos niños con talentos? ¿Cuántos niños con capacidades innatas que terminan es dándole Ritalina que porque son hiperactivos y que porque tienen un problema de atención, terminan siendo totalmente opacados por el proceso educativo y luego pues evidentemente privados de la posibilidad de ser unos potenciales innovadores? Si algo existía anteriormente con los grandes inventores era eso, que precisamente se alejaban de todo el mundo oficial e institucional para poder crear sus cosas sin necesidad de que nadie los entorpeciera. Cierro simplemente con una frase que decía Facundo Cabral. Decía que mi tío Alberto era muy inteligente, porque es que él iba todos los días al colegio. Lo mejor que hacía era que cuando llegaba a la puerta se devolvía. Es decir, hay una cosa muy interesante, y es que el mundo de la innovación y el mundo del emprendimiento hay que promoverlo. Si no lo hacemos y si la institucionalidad no está preparada para eso, definitivamente lo que vamos a hacer es reproducir hacia el futuro lo que hoy estamos viendo. Un poco de privilegiados desarrollando esos componentes y el resto mirando desde la barrera cómo pasa el mundo frente a eso. Gracias, José Alejandro. Marcelo. Yo ahí de pronto quisiera sumarle algo cuando hablabas de los estereotipos. Yo opino también y siento que los estereotipos han cambiado. Anteriormente en pues, las generaciones nuestras, que ya estamos un poquitico más adelante, el que era buen estudiante o el que uno mal calificaba como un nerd era el que uno veía más como con esa posibilidad de ser como alguien metido como en ese mundo de la ciencia o de pronto de la tecnología. Cuando hablas de los desarrolladores, de los que van a estar como detrás de esos computadores haciendo como esas cosas extrañas, y qué pereza. Qué pereza, pues entonces qué pereza ser el nerd, el que está detrás de la computación, el que hacía unas cosas raras, qué pereza. Resulta que de los que perezas salió un Zuckerberg, de esos que perezas han salido otros en donde dice, uy, vení un momentico, qué envidia. Entonces ahí ya han empezado a cambiar esos estereotipos. Sin embargo, los padres seguimos viendo a veces en algunos casos, pues yo me separo, pero sí lo veo en muchos casos en donde, no, es que yo no quiero que el hijo mío sea como un nerd. Entonces ahí hay a veces también como unas restricciones en algunos momentos,
Y siento también que desde el lado de la percepción, a nivel ya del lado de la educación, sí ha empezado como a abrirse y a empezarse como a permear pues desde ese lado. Ya cuando lo veo en el mundo ya a nivel ya desde el lado laboral, sí no estamos empezando a recibir o a tener este modelo de inducción o de formalización de cómo puedo convertir a alguien que está dentro de mi organización o alguien que venga para mi organización con un modelo de pensamiento enfocado en la innovación. La gran mayoría en muchos casos es, pues dígame usted qué me va a enseñar y yo qué debo hacer. Y normalmente cuando estamos dentro de esos procesos de innovación no es el hacer. Es que el hacer, lo que busca la innovación es destruir. Pues venga, cambiemos el hacer, porque es que si sigo haciendo lo mismo no voy a encontrar un resultado diferente. Entonces, ¿de qué manera empezar como a cambiarlo y a migrar hacia otros modelos? Porque no nos está dando resultado y es parte, digamos, lo digo ya digamos desde el lado laboral, en experiencia ya desde el lado de la agencia, es cómo destruimos ese hacer. Y han salido ya hoy en día nuevos cargos o nuevos roles, por eso se llama un growth hacker. ¿Qué es lo que necesitamos? Que ese hacker entre a hacer un proceso de crecimiento. Necesitamos que hackee. No que hackee un sistema pues en modo negativo, sino que hackee un proceso. Yo hacía A, B, C y yo no necesito lograr llegar al D, no necesito brincar a la J. Para eso es un hacker. Venga, hackee, mi hermano, pensemos en un modelo diferente. Y ha sido difícil dentro del proceso. Los procesos de innovación, cuando entramos no al proceso como tan científico de la innovación, sino más del día a día, ahí es donde sí se necesitan como esos cambios. Y creo que desde la parte de la educación es donde debe empezar a formalizarse ese tipo de modelos y de expectativas. Es de qué manera yo desde la educación incentivo ese hackeo, ese pensamiento lateral, esas otras formas en las que yo debo lograr llegar al resultado. Ahí creo que hay muchísimo por lograr y por desarrollar, pues desde el lado sobre todo como de la parte de la academia. Perfecto. Ustedes han tocado un tema que a mí me parece importante y es ese ¿cómo lo diría? Sostener en el tiempo ideas que conservadoras si se quiere, pero que eventualmente, si bien sostienen los procesos, no nos generan esas disrupciones que necesitamos para llegar hacia caminos más innovadores, más diferentes y obviamente hacia potencializar nuestras capacidades. Pero hablando ya en el territorio, nosotros estamos hablando de una política de ciencia, tecnología e innovación en Envigado, una ciudad que suele ser culturalmente ya conservadora, ¿cierto? Aquí tenemos, y esto digamos que juega de dos formas, porque hay un lado positivo y es, aquí todo se llama devorar Arango, y eso es bonito resaltar la cultura, pero a veces cuando somos muy sesgados por lo cultural, nos da mucho miedo al cambio. Y estamos hablando precisamente de cómo transformar esos estereotipos. Entonces, en ese orden, y ya dejando de lado la parte educativa, que también viene con un marco tradicional, la parte cultural, ¿cómo hacer que una ciudad, la ciudad señorial, sea una ciudad que tenga la capacidad desde su cultura, desde sus bases, desde su sociedad, tener la capacidad de entender el cambio como un proceso de transformación, si se quiere, también cultural? La pregunta es un poco retadora. Creo que hay un tema. Yo soy envigadeño, empecemos por eso. Nací en Envigado, nací en su época en el Seguro Social y realmente he vivido toda la vida en Envigado. Y siempre he dicho que los envigadeños somos lo que los antioqueños al país, o sea, somos un sentido de arraigo y de sentido de pertenencia enorme. Todavía en medio de toda esta invasión que hemos tenido con la nueva urbanización, hemos encontrado que todavía nos identificamos, los envigadeños de antaño. Pero evidentemente tenemos muy buenos referentes culturales para poder afianzar pues, ese sentido y ese arraigo. Manuel Uribe Ángel, Débora Arango, Fernando González, y la lista es interminable. O sea, Envigado tiene unos referentes históricos de personajes que
nos han demostrado que somos mucho más allá que esa marca nefasta del narcotráfico que en algún momento también nos marcó. Pero creo que realmente sí es un tema que como referencia cultural nos debe inspirar, nos debe promover, pero que efectivamente, aunque lo pensabas ahorita, que nos deslindáramos del tema educativo, tiene que ver con lo educativo. Porque finalmente creo que si algo se está perdiendo dentro de nuestra cultura es el sentido de arraigo. Algo que está matando muchas de las ciudades, y hablemos particularmente de un Bogotá, es el hecho que en la medida en que se vuelven tan cosmopolitas, en que se vuelven punto de llegada de tantas culturas, a veces se pierde completamente ese sentido de pertenencia que es tan importante para procesos como estos. Y tocábamos un tema ahorita que me parece que viene al caso, y es que definitivamente si empezamos a generar también una urbanización demasiado amplia de la región, si empezamos a perder los referentes también empresariales, si empezamos a expulsar toda esa capacidad empresarial y nos convertimos en una ciudad dormitorio, eso también puede generar en algún momento un sentido de desarraigo enorme que haga que la gente pierda también esa capacidad de pensar: ¿yo qué puedo hacer por esta ciudad para poderle aportar ¿Yo qué más le puedo generar como valor agregado desde el punto de vista, por ejemplo, de la innovación o del emprendimiento? Y recuerden que esos fenómenos expulsivos comienzan a generar un montón de migraciones. El fenómeno gigante que los países sufren cuando dicen se me están fugando los cerebros, eso puede suceder también cuando las ciudades no son capaces de generar dentro de una política, por ejemplo, la capacidad de retención, de fidelización y de salvaguarda de su talento. Unos procesos de esa índole como los que he mencionado, de carácter urbanístico, de referenciación desde el punto de vista empresarial, puede generar en algún momento que la gente nuestra termine yéndose por otra parte y que ese talento y toda esa capacidad se pierda precisamente porque tal vez no encuentran dentro de su entorno las posibilidades para desarrollar toda esa capacidad de innovación que en un momento determinado tenemos. Pensaría que es muy importante es que Envigado refuerce, y en ese sentido tiene un liderazgo enorme a nivel nacional, toda esa capacidad, todo ese aparato institucional que hoy tiene. El único municipio en Colombia que puede dar el lujo de tener universidad propia, que tiene un centro tecnológico, un centro de innovación y desarrollo como el CID en el que estamos, que tiene una escuela tecnológica como la de Urarango, que tiene un centro de formación integral para el trabajo que es casi que un SENA local, y que tiene unas medidas técnicas eminentemente fortalecidas con colegios públicos y privados altamente calificados dentro del concierto nacional. Si uno tener toda esa base, además de una base empresarial enorme y de una institucionalidad complementaria, aquí tenemos las cajas de compensación, la Cámara de Comercio, tenemos un montón de actores que suman positivamente a la posibilidad de esa retención y fidelización que hablaba ahorita. Pero si no logramos que ese ecosistema interinstitucional se articule adecuadamente y funcione alrededor, en este caso, una política de innovación, definitivamente creo que eso podría generar el fenómeno expulsivo que ahorita mencionaba. Muchas gracias, José Alejandro. Marcelo. Yo de manera rápida buscaría como una respuesta pensando en los nuevos referentes. O sea, está muy claro que estás dando unos referentes de cultura. Pues de qué manera también nosotros como Envigado vamos a poder empezar a desarrollar, a presentar, a promover, a socializar nuevos referentes que sirvan a toda esta volumen tan grande de verdad, de innovadores, de científicos que estamos sacando, pero también para tenerlos como una idea de poderse mirar al espejo, de poder tener una aspiración, de poder tener una visión muchísimo más clara de a dónde quiero llegar o como quién, o hacia quién quiero parecerme. Creo que también nos hace falta empezar a mostrar esos referentes, y sí los tenemos. Es que creo que de verdad que estamos llenos de muchísimos referentes al interior, que solamente cuando uno se sienta a espacios como estos es que empieza a encontrarlos. Pero, o sea, hay demasiadas mentes brillantes que tenemos en este momento vivas pues dentro de nuestra sociedad, en Envigado, viviendo en Envigado, que pudieran comenzar a volverse y a crear como un estado de referencia para todas estas nuevas generaciones que hoy en día de pronto están pensando en buscar más un trabajo o un oficio
que les dé simplemente como para solucionar sus necesidades básicas o estar bien como lo quisieran estar, pero no porque están teniendo una referencia, pues no porque están viendo a alguien. Pues en este momento, o sea, cuando empezamos a ver eso, y ahorita que les ponía el caso de Zuckerberg, se volvió un referente, pero entonces arranca y arrastra unos modelos de pensamiento, pues de qué manera nosotros también podemos construir los nuestros, que sí tenemos con qué. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Yo ahora quiero tocar un tema con relación a Envigado como territorio. Y algo muy importante es que estamos aquí sentados porque Envigado plantea la construcción de una política de ciencia, tecnología e innovación. Pero esta política, al igual que muchas políticas, debe tener una idea de territorio y una idea de integración, ¿sí? Tenemos a nuestro alrededor municipios que eventualmente, para quien anda a pie, es difícil diferenciar dónde empieza uno y dónde termina otro. Yo creo que las políticas también deberían manejar una idea de integración con sus territorios aledaños, ¿cierto? Y en ese orden de ideas y con base en la experiencia que ustedes tienen tanto desde el gremio como desde la empresa privada, ¿qué tan importante es que esa política tenga ese concepto de integración territorial, de Envigado como un referente? Porque el mismo Envigado puede ser un referente ahora que estamos hablando de esta política, pero teniendo en cuenta que no es una política pensada solamente para Envigado, sino para Envigado en un territorio. Entonces, ¿cómo pensar esa política con ese concepto de territorio, de integración territorial? Pues más de acuerdo no podría estar, Javier. Yo creo que realmente, si algo inspiró el nacimiento de la Cámara de Comercio de Aburrasur particularmente, fue ese concepto de Aburrasur. Y les cuento que hace 30 años, cuando se creó la Cámara, eso no existía. O sea, los 5 municipios conurbados, cerquita todos, que aquí basta pasar un puente para estar en el otro municipio, todos estaban completamente dedicados a construir su propio imperio, a vivir su propia vida, a desarrollar su propia agenda. Hoy, uno de los grandes propósitos que hemos logrado materializar en la Aburrasur es que los 5 municipios en este caso, y sabemos que hay un área metropolitana que los integra, los 10 también, pero hablando particularmente del sur, los 5 ya han empezado a construir suficientes capacidades para trabajar juntos. Y este tema particular de la ciencia, tecnología y la innovación necesariamente debe pasar por eso. O sea, hay que pensarla en Envigado porque Envigado tiene el liderazgo dentro de su agenda de plan de desarrollo, construir una política de ciencia y tecnología. Pero si lo miramos, y aquí quiero tocar un tema como el de OpenSur, que OpenSur pretende ser ese gran nodo de desarrollo de la capacidad digital, desarrolladores y programadores en el Aburrasur. No se puede pensar solo en Envigado, hay que pensar con los 5. Así que lo que hoy estemos diseñando como política de ciencia, tecnología e innovación en Envigado debe convertirse en un irradiador que homogenice la capacidad de los 5 municipios alrededor de ese propósito. Yo creería que ahí hay un tema que necesariamente pasa por crear nexos de interinstitucionalidad entre los 5 municipios. Que Envigado marque en punta, pues eso está muy bien, pero que definitivamente mañana o pasado mañana toda la capacidad de los talentos que tenemos en los 5 municipios se sumen a esta causa. Lo saben las empresas que están domiciliadas en nuestros municipios y lo mencionábamos, por ejemplo, como un caso como Sofasa. Sofasa es una empresa multinacional y hoy tiene asiento en Envigado, pero su capacidad y su talento humano viene de todas partes. Así que en tema de ciencia, tecnología e innovación, creo que Envigado se tiene que convertir, en este caso con su iniciativa, en un atractor y además en un interrelacionador de las capacidades de los 5 municipios, y estaríamos de acuerdo en que así fuera. Ahí lo que faltaría mirar un poco es también qué nivel de disposición, qué nivel de voluntad, qué nivel de actitud se tiene para lograr que a partir de esta propuesta, de este provocador que se genera con la política envigadeña, lográramos que los demás se unan a este propósito. Pero creería en principio que hay toda la disposición, que hay toda la capacidad y que existen ya antecedentes de integración que nos podrían facilitar ese proceso. Perfecto, muchas gracias, José Alejandro. Marcelo. Yo lo veo desde 2 lados, desde 2 frentes, y es como la parte positiva y la parte negativa. Cuando como empresa privada
empezamos a ver las necesidades o las soluciones que podamos tener nosotros desde la tecnología y la innovación. Ciencia, tecnología e innovación se nos juntan a nosotros y como empresa privada es muy fácil tener acceso a servicios o personas, recursos de otros lugares que mal o bien empiezan a darnos la posibilidad entonces que nosotros hagamos ese uso de esos servicios desde otros lugares, entonces perdamos el desarrollo de lo que podamos encontrar en Envigado, o de otra manera, de qué manera nosotros también podemos volvernos un hub de producción de esos servicios o de esas soluciones. Desde el lado, digamos, como empresa privada, para nosotros, el caso nuestro, somos antes un proveedor de servicios a nivel externo, inclusive para el exterior. Sin embargo, sí nos hace falta poder tener el apoyo, ya sea desde la academia, si lo vemos principalmente, en poder empezar a recibir recursos que nos puedan empezar a nosotros dar soluciones para esa prestación de servicios que nosotros estamos haciendo. Para nosotros es muy fácil producir contenido, pues producir servicios hacia afuera, no solamente pues hacia clientes locales, pero sí nos quedamos cortos cuando empezamos a mirar las ofertas que estamos teniendo desde el lado de la academia en términos de soluciones, principalmente de esos cargos. O sea, es que verdad que es muy difícil empezar a sostener ese hub que estamos manteniendo nosotros. Entonces creo que ahí también sí hay una facilidad, digamos, de poder empezar a entregar servicios, pero también se nos vuelve muy difícil porque no estamos encontrándolos, en el caso, digamos, principalmente de Envigado, poder tener toda esa solución de lo que estamos en este momento requiriendo. Sobre todo que se ha vuelto ya un perfil o una categoría ya con una demanda ya muchísimo más alta como la estamos teniendo anteriormente. Perfecto, muchas gracias. Y yo creo que eso que acabas de decir conecta con lo que tú decías de la necesidad que desde la educación haya una mirada hacia, bueno, qué es lo que se está demandando y la manera en la que el ecosistema educativo se va a integrar con esas nuevas transformaciones. Y yo en ese sentido quiero ahora que hablemos sobre algo que venimos tocando de pronto de manera tangencial, y venimos hablando de dificultades, venimos hablando de ciertas amenazas que se presentan a la hora de la implementación de ciencia, tecnología e innovación, y no solamente a través de una política, sino en sus campos. No es tan sencillo porque demanda ciertas inversiones, porque no hay una demanda constante, porque a veces la integración entre los territorios no se da, porque a veces las mismas políticas del territorio no lo permiten. Pero en ese orden de ideas yo quiero que desde sus experiencias me cuenten alguna amenaza o esa gran dificultad que puede haber a la hora de implementar ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuál es esa mayor dificultad? Yo creo que hay una que es clave y es el ego. Las instituciones siempre creemos cada una que tenemos la verdad revelada para poder resolver cualquier problema, y cuando nos aparecen otra cantidad de actores, pues evidentemente a veces hay ciertos recelos y ciertas tensiones que en el caso nuestro son muy difíciles de resolver. De hecho, nosotros no hablamos, a veces decimos que a veces no hay ecosistemas sino ecosistemas, donde todo el mundo está tratando es como de prevalecer, de figurar y de resaltar dentro del proceso. Te cuento que en todos estos años nosotros hemos montado mesas de emprendimiento, mesas de productividad, mesas de innovación, y todas han fracasado fundamentalmente por ese recelo interinstitucional. Acabo de llegar de Alemania, viendo el proyecto de formación dual que se está haciendo en este país. Son 16 estados, con modelo federalista, es decir, tienen niveles de autonomía gigantescos. Pero cuando se habla de política pública hay un solo hilo conductor. Y por ejemplo, en este caso el Ministerio de Educación alemán da las pautas, define los criterios, y cada Länder o cada estado federado toma las decisiones correspondientes haciendo sus adaptaciones. Pero hay una unidad de criterio, hay una sintonía, hay una capacidad de copiar y de mantenerse dentro del sistema que hace que eso funcione como un reloj suizo. Hablemos en este caso un reloj alemán. El tema claro es que en el caso nuestro el problema de sintonizar las capacidades
y las posibilidades de aporte que cada institución tiene siempre han sido el enemigo de lo bueno en estos casos. No es gratuito el chiste famoso aquel de que quién es más inteligente entre un japonés y un colombiano, dicen un colombiano. Pero cuando dicen quién es más inteligente entre 3 colombianos y 3 japoneses, son los japoneses, porque son capaces de trabajar juntos y los colombianos nos matamos entre sí. Hablo pues, nos matamos entre comillas. El tema concreto es que tenemos que resolver dentro del esquema de gobernanza y dentro del ecosistema regional la capacidad de trabajar juntos. Hoy todos los procesos de desarrollo innovador en el mundo se hacen por procesos de co-creación. La idea es juntar capacidades y talentos para que juntos desarrollen prototipos que luego de iterarlos se mejoren y salgan productivamente al mercado. Dentro del punto de vista institucional nuestro, juntamos las instituciones, empezamos todas a mostrar cada una que tenemos y después no sabemos es cómo juntar todo eso para ponerlo al servicio de una causa común, que en este caso es la innovación. Creo que ese es para mí la mayor brecha, y es una brecha cultural. Ese sí es un tema que también tenemos que ir desmontando desde lo cultural, porque si no somos capaces, desde lo educativo, perdón, y desde lo cultural, porque si no somos capaces de trabajar juntos, es muy difícil también construir una capacidad innovadora de carácter regional. Cuando uno estaba chiquito, yo recuerdo que no había computadores, ni había internet, ni había nada de estas cosas, ni tablets. Yo recuerdo que cuando le ponían a una tarea, todos salíamos inmediatamente a identificar capacidades en el equipo de trabajo para distribuirlas y hacer el trabajo conjunto. Siempre pongo el ejemplo de la cartelera. Bien, entonces, el que sabía que tenía letra bonita era el que escribía la cartelera, el que tenía la plata era el que ponía los insumos, el que sabía exponer era el que exponía y el que tenía el conocimiento lo ponía al servicio de la causa. Al final es una distribución virtuosa de capacidades para desarrollar un producto altamente competitivo. Pero eso lo hacíamos en forma innata y eso lo hacíamos porque la necesidad nos determinaba esa capacidad de desarrollar eso. Hoy en día eso se ha ido hasta perdiendo y antes que motivarlo lo estamos nubilando con el tema tecnológico. Hoy un niño llega y se mete solo en computador, hace su tarea digital, la resuelve rápidamente, la envía por un email y se acabó el proceso. Entonces creo que tenemos que buscar que la educación, que el proceso formativo recupere esa capacidad de trabajar juntos para que luego institucionalmente tengamos la capacidad de juntarnos. Gracias, José Alejandro. Marcelo. Yo veo que una de las principales amenazas en el caso nuestro, ya desde el lado privado, es el talento. En este momento los procesos de formación y acompañamiento en la gran mayoría de casos están desde el lado nuestro y la fuga de talento es muy alta y el proceso de adquisición de talento es muy difícil. No estamos obteniendo desde el lado de la escuela talentos certificados, talentos ya enfocados en estas necesidades que estamos teniendo hoy en día. Entonces se vuelve muy difícil porque quien se convierte en escuela es la empresa. Y la empresa se vuelve en formador, capacitador, generador de experiencia y se va el talento. Se vuelve muy doloroso porque es un proceso doloroso pues para las empresas. El tema de talento a mí es una de las principales amenazas, uno de los principales problemas que estamos teniendo hoy en día, especialmente en estas categorías, en ciencia, en tecnología y en innovación. El innovador ya sabes inmediatamente que va a estar poco en la empresa. Entonces el que ya empieza a brillar, uno ya empieza a mirar, listo, hay que empezar a organizarlo, estemos lo mejor que podamos, pero vamos mirando a ver qué buscamos ya de backup, porque dentro de poco ya se nos va a ir. Y eso genera ya demasiado, se generan ya muchísimos problemas, pues entonces todo el proceso que se está perdiendo, porque lo que significa para una organización la fuga de una persona es su entrega de cargo, el tiempo que permanece la vacante abierta, el tiempo de formación de la nueva persona que va a entrar, es un tiempo muy, muy extenso que termina afectando a la compañía. Perfecto, muchas gracias. Y yo quiero conectar esto que ustedes me acaban de decir. Yo quiero voltear la torta y lo que quiero ahora es, acaban de comentarnos dificultades que se presentan a la hora de implementar ciencia, tecnología e innovación. Pero entonces la pregunta ahora es, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué un municipio
debe hacer una política de ciencia, tecnología e innovación, porque una empresa debe meterse en el cuento, porque las agremiaciones lo deben hacer. Es decir, yo quiero que ahora me cuenten de esas oportunidades, de lo virtuoso que es y que puede ser para un desarrollo privado, para el desarrollo gremial, para el desarrollo del país o de la región, porque es importante no solamente la construcción de una política que marque la hoja de ruta, sino esos impulsos genuinos y naturales y casi que orgánicos dentro de las organizaciones, los gremios y demás relacionados en CTI, porque eso hoy en día, a pesar de que es difícil, vale la pena. Hay un dicho que creo que es cierto, y es que dicen que los países en desarrollo como el nuestro siempre hemos llegado tarde a todas las revoluciones, todas, incluso a las nuestras, a las propias. Siempre llegamos pidiendo cuerda, pero cuando ya el proceso va muy adelante. Y la cuarta revolución, muchos creen incluso que arrancó con la pandemia. Resulta que la cuarta revolución arrancó hace 15 o 20 años. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta, o muchos no se habían dado cuenta. Y el tema concreto es que si nosotros queremos ser parte del desarrollo del futuro, tenemos que sintonizarnos con las revoluciones en curso. Y tenemos que ser parte de ellas, tenemos que ser protagonistas. Y siempre recuerdo aquí una frase de Oppenheimer cuando dice que tenemos que cambiar también nuestro modelo de referenciación frente a esas revoluciones. Porque particularmente en este tipo de revolución como la que estamos teniendo a nivel digital, mientras que los países desarrollados se dedican a construir la historia, nosotros nos dedicamos a contarla. Es decir, nosotros somos, como decía ahorita, espectadores de lo que está sucediendo en otros lados. Los Steve Jobs, los Zuckerberg y todos los Bill Gates, ¿por qué están ubicados en Estados Unidos? ¿Por qué los hindúes son los que están haciendo el montaje de gran parte de todos los desarrolladores del planeta surtiendo a Silicon Valley? ¿Por qué Finlandia logra un modelo educativo que permite perfectamente industrializar digitalmente un país? Y resulta que es que el problema es que nosotros aquí todavía estamos dedicándonos a ser espectadores de la historia. Tenemos que recuperar una capacidad que nos permita ponernos al día, y una política de ciencia y tecnología, y por eso vuelvo al principio, nos tiene que llevar desde la base a transformar cultural y educativamente a nuestras futuras generaciones para que puedan ser parte de ese desarrollo, porque si no simplemente nosotros no vamos a ser más que usuarios de la tecnología y no precursores o desarrolladores de esa tecnología. Ese es el tema tan grande. Retomo el programa OpenSur, que no es el momento de ampliarlo tanto aquí, pero donde hemos encontrado sobre la base de un diagnóstico que tenemos cerca de 900 empresas digitales en el sur del Valle de la Aburrá, donde tenemos anclas tecnológicas y digitales como Isobar, como Intergrupo, como productora de software limitada, etcétera, ubicadas y asentadas y desarrollando ya su capacidad productiva en esta región. Pero cuando dice Marcelo, va uno a buscar el talento humano, resulta que es que estamos desconectados de ese talento humano. O sea, no, la academia, el sector público y la institucionalidad no ha entendido que tenemos que aumentar la velocidad para ponernos en sintonía con eso. Medellín invirtió miles de millones para crear un Ruta N. Después ha hablado de un Valle del Software y ha hablado, es la sede latinoamericana de la cuarta revolución industrial, tiene 1000 títulos alrededor del tema. Y para todo eso ha invertido para precisamente crear la capacidad. Nosotros la tenemos. El sur del Valle de la Aburrá, y en este caso particular Envigado, tiene esa capacidad creada empresarialmente. Ahora nos falta es entender esa dinámica, y la ley de la política de ciencia y tecnología nos tiene que ayudar es precisamente, al menos en ese componente digital, a que ganemos la velocidad para estar al día frente a las necesidades del mercado. Y que llegar al punto que nos digan que se le roban un montón de personas a una empresa digital, pero que también tenemos la capacidad de relevarlas rápidamente porque el mercado es capaz de proveerlas. En eso es que están trabajando las grandes economías. Saben que su gente está rotando rápidamente, pero también saben que tienen que producir talento humano suficiente para relevarlo en una forma casi que sincrónica. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un trabajo fuerte. Tenemos que tener un papel protagónico en esta revolución. Y para hacerlo, una ley o una política, en este caso particular de ciencia y tecnología, puede ser un habilitante importante para ponernos al día en esa tarea. Muchas gracias, José Alejandro. Marcelo, tu concepto. Yo veo la política como el activador de lo que puede ser el ecosistema, de lo que realmente puede ser todo el sistema completo, en donde simplemente van prendiéndose o apagándose las diferentes acciones o necesidades.
no solamente se trata de que una compañía, lo veo digamos desde el lado nuestro, una compañía que está enfocada más como en tecnología, en innovación, un poco pues en algo de ciencia per se. No solamente es lo que produce, sino también lo que recibe para poder producir. Y esa también la forma en la que puede estar metida dentro del ecosistema completo, formando parte de esa política. Entonces la importancia de la política es poder habilitar el ecosistema y empezar a definir y a estandarizar y a estructurar y a poder conectar todas las diferentes partes. Porque es que ahí es donde sí se habla realmente de la política, pues lo que vamos a estar construyendo y lo que vamos a estar dejando para el resto pues de la continuidad. Es la única forma pues en la que yo sí puedo estar tranquilo como compañía y que me vaya a meter en un espacio, en un mundo, en un segmento de compañía que está requiriendo soluciones o procesos de ciencia, tecnología e innovación. Sobre todo que ya hoy en día no solamente pertenece, esos ítems no solamente pertenecen a compañías especializadas en esos productos, sino que ya todos estamos empezando a requerir de necesidades o de soluciones de tecnología, de ciencia, de innovación, de cualquiera de estos procesos van a estar siempre a tener la necesidad latente dentro de las organizaciones. Entonces forma parte inmediatamente ya del ecosistema. Cuando ya lo vemos como ecosistema, inmediatamente ya empieza a avalarse la política. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ya para cerrar, voy a hacer una pregunta corta a ambos para una respuesta concreta. José Alejandro, en este momento, ¿algún programa que ofrece acá la Cámara de Comercio con respecto a ciencia, tecnología e innovación? Básicamente, Jafet, tenemos, y no es un programa, es una articulación virtuosa donde tenemos 3 programas que se compaginan alrededor de esta apuesta y tiene que ver con el Pacto de Educación Empresa-Estado que les mencionaba ahorita, que es el tema de la promoción de las competencias emprendedoras desde la educación inicial en los colegios públicos de la Burrasur, articulado a un hub de innovación. El hub que existía en el distrito de Perpetuo Socorro hoy está ubicado ya en el municipio de Sabaneta en sede de la Cámara de Comercio de Burrasur, y eso articulado a su vez al programa OpenSur, que en su primer componente apunta precisamente a desarrollar todo el talento humano que requieren las industrias, y quiero hacer una aclaración, no solo las industrias digitales de la región, sino transversalmente todas las industrias, porque lo que antes llamábamos departamentos de sistemas, hoy podríamos llamar departamentos TICs o departamentos digitales. O sea, la incorporación de la cuarta revolución es transversal a todas las economías y a todos los segmentos empresariales. De tal manera que en OpenSur, en ese componente educativo, estamos pensando cómo desarrollar talento para las industrias digitales, pero también cómo empezar a crear toda una corriente de personas que se formen educativamente para poder desarrollar capacidades digitales en las empresas del sector real. Así que entre el Pacto de Educación Empresa-Estado, el HOF y OpenSur, la Cámara de Comercio de la Burrasur tiene hoy una triada que creo que aporta poderosamente a la transformación digital de la región, al desarrollo de una economía en ciencia, tecnología e innovación, y obviamente a generar condiciones habilitantes para poder ser una región que en el futuro tenga una economía de servicios muy poderosa, muy potente y muy basada en el conocimiento del valor agregado. Muchas gracias, José Alejandro. Marcelo, nuevamente, la empresa en la que vienes y los servicios que presta tu empresa. Yo trabajo para Densu. Densu es un grupo empresarial de mercadeo y publicidad. Los servicios que prestamos principalmente son servicios de mercadeo y de publicidad, pero como tal estamos dentro de todo el proceso organizacional dentro de las compañías. Estamos desde el modelo de la creación de negocio, de la definición del negocio, de la definición de sus audiencias, de la definición de cada una de las estructuras de cómo se debe comunicar, de inclusive la construcción y el desarrollo de procesos, y finalmente todo un soporte transversal en temas de data y de analítica para el desarrollo del negocio mismo. O sea, no solamente es la parte, digamos, como creativa o de mercadeo, pues como tal, sino ya un tema ya muchísimo más estructural y de investigación también y de asesoría. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. En realidad es para nosotros muy halagador tenerlos a ustedes acá, muy enriquecedor. Sus experiencias en verdad que son muy valiosas para nosotros. Y muchas gracias a todas las personas que nos ven. Esperamos que estos espacios nutran también bastante el conocimiento de todos nuestros televidentes y por supuesto pues sea un insumo muy valioso
para la construcción de la política de ciencia, tecnología e innovación del municipio de Envigado. Muchas gracias y un feliz día para todos.